7:38, le damos la bienvenida, el buenos días al doctor Hernán Reyes. Qué gusto poder conversar con usted, doctor. Creo que no hace falta más preámbulo, ¿no? En la introducción estaba muy bien detallado. ¿Cuánto daño le hacen a las democracias, a los estados y a la sociedad tener una prensa cómplice de autoridades a la hora de publicar noticias falsas? Y más todavía en contextos electorales. Bienvenido, buenos días. Si nos ayuda encendiendo el micro, por favor, doctor. Gracias. Buenos días, Alexis. Gracias por la invitación. Bueno, la prensa se había autodenominado a sí misma el quinto poder. Y claro, esto hace muchos años había creado una imagen de que la prensa, así en genérico, y los periodistas, así también en general, eran aquellos que fiscalizaban al poder político fundamentalmente. Y inclusive con el paso del tiempo se fueron convirtiendo en fiscalizadores, en jueces, y finalmente fueron generando opinión pública de una manera cada vez más fuerte. Los medios masivos tienen un poder simbólico enorme en la sociedad. Sin embargo, cuando de ese papel, de ese rol, se va distorsionando, digamos, la función de la prensa, cuando ésta se va fundamentalmente mercantilizando, cuando ésta se va acercando al poder político, cuando se va volviendo un poder fáctico en sí misma, evidentemente ese rol de fiscalización de los abusos y de los excesos del poder, de todo tipo de poder, queda a un lado. Y más bien lo que se generan son acciones de complicidad, acciones de blindaje, acciones de cercanía justamente con quienes detentan el poder en una sociedad, normalmente en contra de quienes quieren modificar esa situación para cambiarla. El caso que se detalla en España creo que es clarísimo. Yo estuve ayer justamente investigando los antecedentes de este caso español. Es tremendamente grave, no es el primero, no será el único. Un medio de comunicación difunde un bulo, como se llama en España, las noticias falsas, a sabiendas. Quien era responsable de este medio, García Ferreras, a sabiendas de que era falso, acusando a un líder en ese momento de un partido en crecimiento, del partido Podemos, de un acto ilícito. En el Ecuador y en muchos otros países esto es una constante. Lamentablemente no hay siempre la posibilidad, como en este caso, de que se pueda develar estos entretelones de lo que la mala prensa, el mal periodismo puede hacer y el daño que puede causar efectivamente a un sistema democrático. Ahora, aquí hay un tema fundamental y es el tema económico, doctor Reyes. Los medios dicen, bueno, tenemos derecho a sobrevivir, y para sobrevivir necesitamos de la famosa pauta, y esa pauta viene desde empresas privadas, empresas públicas, sector público, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Ahora, el problema es ahí cómo hacer para no depender precisamente del origen de esos ingresos, y que esos ingresos, además, que entran a las arcas de una empresa de comunicación, no condicionen la línea editorial de un medio. Es decir, yo puedo tener publicidad en este espacio del Banco de Guayaquil, por ejemplo, pero eso no quiere decir que vaya a cambiar mi línea editorial y mi comentario todos los días a favor del presidente Lazo, por ponerle un ejemplo. Entonces, ahí parecería que hace ratos ya se superpone por encima de, digamos, los principios éticos, etcétera, que pueda tener un profesional de la comunicación y los códigos deontológicos de un medio. A todo eso se superponen los intereses de las grandes empresas, de las grandes corporaciones y de los grupos de poder. Bueno, hay algo que se llama independencia editorial. Cuando un medio de comunicación, cualquiera sea este, si es un medio privado, si es un medio público que pueda recibir publicidad también de terceros, de empresas privadas, si es un medio comunitario que pueda hacer lo mismo, si decide ese medio de comunicación también producir y difundir contenidos informativos, es decir, si decide ejercer el periodismo, y no solamente si decide difundir contenidos de entretenimiento, la publicidad no debe entrecruzarse con la política editorial del medio, no debe entrecruzarse con lo que se denomina ahora pomposamente la autorregulación del medio, a través de los manuales de estilo, a través de los códigos deontológicos.
que no son sino instrumentos que le permiten a los periodistas orientarse y direccionarse para hacer un buen periodismo. Y quiero en esto ser enfático. ¿Qué significa hacer un buen periodismo? Hacer un buen periodismo no significa hacer un periodismo exitoso necesariamente. Significa hacer un periodismo que busque como misión fundamental la verdad, que tenga como misión fundamental buscar la verdad. Esto parece que a rato se olvida. En algunas universidades inclusive ahora se enseña a los estudiantes que hacer un buen periodismo es saber escribir bien, se mezcla inclusive toda esta idea de la crónica, de la literatura y que hay que saber contar bien la historia. No, eso no es hacer un buen periodismo, no es saber contar bien la historia, porque también se puede contar una buena historia que interese, que atraiga, que enganche a la gente, haciendo escándalos o difundiendo bulos. El periodismo del escándalo, como se suele llamar, el amarillismo periodístico o la espectacularización que muchas veces domina, digamos, la manera de producir una noticia. Claro que vende, claro que da notoriedad a los periodistas, claro que permite réditos económicos a los medios, pero lo que está haciendo fundamentalmente es contraponerse con la idea de que el periodismo debe buscar la verdad y en ese sentido debe inclusive dirigirse a los temas que son de interés público para poder darle a los ciudadanos recursos cognitivos, en realidad, elementos de información que les permitan tomar buenas decisiones en todos los sentidos, fundamentalmente en el sentido político. Por eso democracia y medios de comunicación en la modernidad están tan juntos. Cuando no hay un medio de comunicación que permita la construcción de una ciudadanía informada, obviamente sucede lo que está pasando en el Ecuador. La ciudadanía está atravesada, buena parte de la ciudadanía, por elementos por estímulos que les hacen reaccionar de manera absolutamente emocional. Hay una enorme polarización en la política, hay un enorme desentendimiento o ignorancia inclusive de los temas fundamentales de los que deberían preocuparse deberíamos preocuparnos los ecuatorianos, y en definitiva esto va produciendo desafección política, es decir, cada vez un repudio mayor que hace que los mismos de siempre sigan ocupando los puestos de poder en nuestra sociedad. Hablaba hace un momento Hernán Reyes de, digamos, del rol que puede desempeñar la academia, ¿no? De lo que se habla en las universidades y en las escuelas de comunicación. Ahora, también influye mucho en este momento, Hernán, digamos, con la irrupción de las nuevas tecnologías, la inmediatez, las redes sociales, influye mucho esta nueva forma de hacer periodismo, digamos, un poco más marquetera, a través de no solo el tema por ejemplo, microtextos o videos, insertos más cortos, que sean más digeribles al consumidor y demás, sino incluso por la estética, lo que, digamos, a la gente le han tratado de vender como, digamos, es mejor ser ahora mismo tu propio jefe, ser tú dueño de tu propio portal digital de comunicación, no importa si es que, digamos, comunicas o no de manera ética, contrastando y verificando la información, sino simplemente que tengo tal cantidad de vistas, de likes, de retweets, de compartidos, y a partir de ahí yo genero ingresos, y claro, como genero ingresos yo ya soy un gran medio de comunicación también. ¿Cuánto daño le ha hecho esta forma de hacer periodismo? También, o sea, yo quiero dejar de lado también que hay cosas muy buenas a partir de la irrupción de medios alternativos en las web, pero está también lo otro, ¿no? Esta suerte de a partir del marketing pretender imponer un estilo de comunicación, no sé si llamarlo periodismo, que a los jóvenes también les está resultando bastante seductor. Por supuesto, el escenario en el que ahora se hace periodismo es un escenario absolutamente distinto del que existía hace 20 o 30 años. Los medios que ahora se conocen, inclusive como tradicionales, los grandes medios masivos de comunicación, la radio, la prensa, la televisión, ahora compiten con nuevos medios de comunicación y con redes sociales. Los nuevos medios de comunicación son aquellos medios digitales que están en el mundo virtual, digamos, y las redes sociales también han abierto esta idea de que cualquier ciudadano inclusive puede ser productor de contenidos y puede difundir información. Sin embargo, esto es complicado porque en realidad también vivimos la sociedad de lo efímero y mientras antes un medio de comunicación podía darse el tiempo
y permitirle a su público, a su audiencia, tener el tiempo para poder, por ejemplo, digerir una información, digerir una noticia. Acordémonos de nuestros abuelos, Alexis, cuando estos de manera obligatoria prácticamente todos los días se leían los periódicos de la A hasta la Z. Así Claro, es. invertían en ello un determinado tiempo, estaban tremendamente informados del acontecer político, económico, cultural del país. Yo recuerdo a mi abuela hasta casi el final de sus días religiosamente leía un periódico. Ujú. Sin embargo, ahora estamos enfrentando lo que algunos han llamado la sociedad de lo efímero, la sociedad de la aceleración. Todo es rápido, porque las nuevas tecnologías de información y comunicación están basadas en la idea de consumir contenidos tremendamente cortos, muy digeribles, pero que por eso mismo hacen que pierdan profundidad. Ese es el gran desafío de los medios tradicionales hoy en día, competir con estos nuevos medios digitales, que muchas veces lo que quieren son seguidores, lo que quieren son likes, donde los periodistas se confunden fácilmente con influencers, donde, digamos, quien dirige la línea editorial de esos medios no tiene ningún reparo ni escrúpulo muchas veces en decir lo que se le viene en gana o en construir discursos que pueden más bien inclusive saturar de odio, saturar de animosidad la sociedad frente a lo que sería un ejercicio responsable del periodismo, un ejercicio autorregulado y también un ejercicio que debe ser regulado externamente cuando hay excesos, cuando hay este tipo de desafueros, como por ejemplo el que sucede en este momento en España y el que ha pasado tantas veces en Ecuador sin que se pueda demostrar lo contrario. Eso es lo lamentable. Los periodistas cubren muy bien sus huellas, cometen lo que se podría denominar un crimen perfecto, es decir, no dejan indicios de que han estado mintiendo, de que han echado a correr una noticia falsa, de que están sirviendo a intereses extraños y de que en definitiva están entremezclados con los poderes económicos y políticos. Hay algunas ideas que me deja la respuesta de Hernán Reyes. Y una de esas tiene que ver con algo que ya lo conversábamos ayer con Juan Carlos Monedero, hablando a propósito de lo que sucede, de lo que está pasando en España actualmente, ¿no? Después de esta revelación, Hernán. Y tiene que ver con, digamos, ese discurso, ese relato que, por ejemplo, acá, a partir de las reformas a la ley de comunicación que fueron promovidas por el gobierno de Lenín Moreno, que estaba totalmente comprometido con todo el aparato mediático más importante y más poderoso del Ecuador, era justamente ir hacia la autorregulación. Si vemos que las prácticas finalmente no cambian, si vemos que lo que están priorizando es justamente eso, ¿no? El like, el retweet, el compartido, el tener más seguidores, y para eso yo tengo que sacrificar, por ejemplo, mi credibilidad, mi imagen, etcétera, y compartir una noticia falsa porque sé que eso va a ratificar la tendencia de la mayoría de mis seguidores, de mi audiencia, porque tienen una cierta línea política, finalmente autorregulación nunca vamos a tener, pues. Por supuesto, este mito de la autorregulación surgió, digamos, a propósito de este giro de 180 grados que dio el anterior mandatario, el expresidente Lenín Moreno, al haber dejado prácticamente en acefalía la aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación. Y digo haber dejado en acefalía porque en realidad lo que hizo fue unas reformas entre el 2019 y el 2020, donde por un lado eliminó la Supercom, la Superintendencia de Información y Comunicación, que había cumplido un papel, yo diría, bastante cuestionable en algunos aspectos y que había lamentablemente mancillado la aplicación y la necesidad de una ley de comunicación. Yo, Alexis, y usted se acordará cuando estuve inclusive en el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la Comunicación, fui muy crítico con muchas actuaciones de la Supercom, porque en realidad había un cierto sesgo político en algunas de sus actuaciones, mientras en otras sí se respondía a la necesidad de regular contenidos indebidos o contenidos que afectaban derechos. La En ese Supercom, sentido, la Supercom, y esta es una buena oportunidad que nos permite Hernán ahora que lo cita. La Supercom liderada por Carlos Ochoa cometió muchos excesos y varios desatinos. Podemos estar quizás de acuerdo en el fondo, en muchas de las observaciones y de los casos, los procesos que se llevó adelante, pero sí cometió errores y sobre todo excesos. así es, exactamente. Y eso digo, lo lamentable fue que manchó
la necesidad de aplicar una ley de comunicación hizo que la gente confunda lo que era una censura o un control estatal o inclusive lo que algunos llamaron persecución política con la necesidad de regular, por ejemplo, los contenidos violentos o los contenidos discriminatorios, que ahora a propósito del paro de los pasados días estuvieron a la orden del día, de manera sutil en algunos casos, pero también estuvieron presentes en medios de comunicación masivos, en medios de comunicación que teóricamente serían regulados. Vino Guillermo Lasso y lo que hizo en continuidad con esa misma línea es el primer día, el segundo día que estaba posicionado en Carondelet, envió un proyecto de reformas a la Asamblea Nacional, un proyecto, yo diría, pésimamente redactado, un proyecto de 14 páginas, que tenía 14 artículos, esto recuerdo con mucha claridad, donde lo que decía es, dejemos de lado toda la ley de comunicación. Él no podía derogar la ley como ofreció tramposamente a nivel electoral, pero él dice, reformémosla en tal sentido de que dejemos que los medios de comunicación se autorregulen. Y ahí aparece este mito de la autorregulación, que es algo que todos los medios de comunicación han venido haciendo desde siempre. Yo no concibo un medio de comunicación que no se autorregule a través de sus códigos deontológicos, de su manual de estilo, de sus políticas editoriales internas y de otras herramientas para poder producir un buen periodismo. La autorregulación tiene que ver fundamentalmente con el periodismo. En ese sentido, ahora estamos con una ley de comunicación que no tiene reglamento. Guillermo Lasso derogó el reglamento y nunca puso en vigencia un nuevo reglamento. Este tipo de trampas que ya hemos visto que el actual gobierno comete de manera reiterativa. Y finalmente el proceso de reformas de la ley de comunicación está a puertas de ser finalmente finiquitado con la votación en segundo, digamos, con la votación en el Pleno, que va a ser en los días próximos. Y el proyecto del gobierno era tan malo, que tuvo que llegar Fundamedios, la siempre presente Fundamedios, junto con partidos de la derecha, el movimiento oficialista Creo y el Partido Social Cristiano, para tratar de arreglar un poco el desastre que había enviado como proyecto de reformas Guillermo Lasso y presentar un proyecto, digamos, un poco mejor, al menos que tenía un poco más de racionalidad. Ahora, yo creo que el Ecuador se está jugando para los próximos años, en estos días que vienen, la posibilidad de tener una ley de comunicación que pueda ayudar, primero, a regular estos desafueros, estos excesos y estos abusos, sin caer en lo mismo, sin caer en malas aplicaciones, sin caer en subjetividades, sin caer en sesgos. Segundo, en democratizar el escenario de la comunicación en el Ecuador. El informe de mayoría que la derecha está apoyando y el gobierno está apoyando, prácticamente deja en soletas la posibilidad de que los medios comunitarios, por ejemplo, puedan tener el espacio que se merecen como voceros de otros sectores de la sociedad que han sido tradicionalmente invisibilizados. El proyecto del informe de mayoría que apoya el gobierno y apoya a la derecha prácticamente está dejando en la nada a los medios públicos, a los cuales ya desarmó, desbarató, destruyó Lenin Moreno en el gobierno anterior, y este gobierno está haciendo lo mismo, porque ayer nomás leía que esta empresa pública de medios, por ejemplo, que es la que administra los medios públicos, no ha terminado de liquidar, porque en el fondo lo que están haciendo es liquidando financiera, económica y finalmente con todos sus equipos a los medios públicos y dejando a la ciudadanía de alguna manera a expensas de lo que las grandes corporaciones mediáticas privadas tienen a bien hacer. Ya hemos visto el mal trabajo que muchos de estos medios de comunicación han venido haciendo de manera periódica, han naturalizado el mal periodismo, un periodismo sesgado, un periodismo que lleva profundos contenidos de odiosidad, que ha generado la polarización en la sociedad, que finalmente siempre ha estado del lado de los más poderosos y de los más fuertes. Así que, lamentablemente, si es que no hay alguna posibilidad de que la sociedad tenga mecanismos normativos, legales, justos, de regulación de los excesos y de las malas prácticas del periodismo, seguiremos nosotros a expensas de que los periodistas y los medios hagan lo que quieran. Asumiendo un último asunto, hay que separar la tarea de los periodistas de la función de los medios. No necesariamente, y eso Alexis seguramente
Usted que ha estado en algunos medios de comunicación se debe haber dado cuenta, no es lo mismo hablar del periodista que del medio. Por supuesto. Hay periodistas que se acoplan a malas políticas editoriales y periodísticas del medio de comunicación, y hay periodistas buenos que finalmente cuando ven que hay entrecruce de intereses, cuando ven que su profesionalismo choca con los intereses ocultos del medio de comunicación donde están trabajando, pues no tienen más que separarse de ese medio. Eso Hay creo que la nos ha objeción de pasado a conciencia que todos. se llama, ¿no? Exactamente, y ese es un derecho de los profesionales del periodismo que tiene que ser ejercido. Si es que se quiere todavía, digamos, valorar una profesión que es, yo diría, extremadamente importante y significativa para las democracias de nuestros países. Ahora, hace un momento Hernán Reyes hablaba sobre el tema de la independencia que debería gozar todo medio de comunicación de el financiamiento para su funcionamiento de la línea editorial. Y eso es algo que me parece que no se terminó de construir bien o de diseñar de manera que, por ejemplo, los medios públicos no dependan del gobierno de turno, sino que tengan una suerte de oxígeno permanente, sea el gobierno de derechas, de izquierda, de lo que sea, para que pueda seguir funcionando de forma regular. Quisiera un comentario sobre eso, Hernán, por favor, de su parte, y al mismo tiempo preguntarle cuál termina siendo su reflexión con respecto del rol de los medios de comunicación en general, lo que ha visto, de lo que sucedió en octubre del 19 y de lo que pasó ahora también en junio del 22. Bueno, muy rápidamente, Alexis. Primero, creo que no hubo esos balances y contrabalances que en otros países sí tienen los medios públicos, los medios de servicio público, aquellos medios que son y deben ser financiados por el Estado, que no deben depender de la publicidad, porque esto realmente puede ser un riesgo para que estos medios aborden temas que los medios privados, que los medios comerciales no quieren abordar, y para que los aborden de una manera extremadamente equilibrada en beneficio de la ciudadanía, porque esa es la función de los medios públicos. No hubo en la ley de comunicación claridad sobre eso, y el manejo que hubo en la última etapa, en los últimos años del gobierno de Rafael Correa, no menciono a Moreno y a Lazo, porque efectivamente, como ya dije, ellos tienen otra visión, la visión de destruir los medios públicos, de que estos no sirven, pero en los últimos años de Rafael Correa tampoco hubo, desde el punto de vista de política pública y de política administrativa, algo que pudiera permitir esa independencia editorial completa. Se hizo mucho. Los medios públicos en Ecuador, digamos, entre el 2010 y el 2017, creo que eran un proyecto en construcción. Se hizo mucho, hubo cosas interesantes en temas de contenidos formativos, educativos, culturales, en el propio periodismo, pero sí hubo también injerencia y presión permanente del gobierno de turno. Respecto a lo que ha hecho la prensa en relación al 2019 y el 2022, los paros nacionales y las protestas sociales, bueno, yo solamente me quiero referir rápidamente a lo que ha hecho ahora último en el 2022. La misma inveterada y mala costumbre de omitir lo que no les interesa visibilizar y de simplemente mostrar lo que le interesa al lado oficialista. Es lo que ha pasado con los grandes medios privados, con la televisión, con la radio, digamos, las empresas radiales privadas más importantes y los periódicos. Han dejado de lado el tema de violación de derechos humanos, se han puesto siempre del lado de la policía, del gobierno, han generado narrativas y discursos que finalmente han distorsionado la razón fundamental de las protestas y lo más grave de todo, han entrado en una especie de círculo perverso. Esto último tiene que ver con este bulo, yo no sabría cómo llamarle, hay necesidad a veces de inventarse categorías y nombres, sobre el supuesto financiamiento del narcotráfico y del crimen organizado al paro nacional. Yo ya veo que la CONAIE ha sido enfática en responder esta torpeza, porque no tengo otras palabras para nombrar, que salió primero de boca del ministro Lara, del ministro de Defensa, luego de boca de Fausto Cobo, luego el ministro Carrillo y finalmente lo tomó el presidente Lazo sin ningún escrúpulo, sin una sola prueba en las manos, de decir que el paro estuvo financiado por el crimen organizado y por el narcotráfico. Es el clásico y perverso mecanismo de primero lanzar la piedra, ver a quién golpea, después que agarren al que golpeó la piedra y quizás sacarle alguna respuesta para disque contrastar la información, que es exactamente lo mismo que pasó en España con Podemos, acusándole de algo que no tenía ni pies ni cabeza y que aquí en el Ecuador se está haciendo lo mismo. Felizmente, digo yo, la CONAIE ha respondido
con mucha racionalidad, con mucha claridad, con mucha frontalidad a esta acusación calumniosa, diría yo, que el presidente de la República tendría la obligación de probar, en vez de lanzar de que hay 20 millones, 15 millones de dólares, y en vez de sacar cálculos estrambóticos a propósito de cuántos manifestantes hubo, una sumatoria de cuánto fue la comida para cada uno, de cuánto fue el transporte, de cuántos carros hubo en el paro, etcétera. Es decir, algo de locos, algo que finalmente algún asesor deschavetado quizá le puso sobre la bandeja algún momento y el gobierno se lo tragó. Yo creo que el gobierno debe responder sobre una serie de casos de corrupción que no han sido explorados ni profundizados por aquellos medios que le blindan. Esa es la obligación del gobierno porque... Como el caso de los narcogenerales, por ejemplo. Si queremos hablar de narcotráfico, aclaremos qué pasó con los narcogenerales, que además es una denuncia que la hace conocer el embajador de los Estados Unidos. Exactamente, y los Pandera Papers, ¿dónde quedó la investigación sobre los Pandera Papers? Periódicos internacionales le colocaron en portada al actual presidente Guillermo Lasso con esta acusación de lavado en guaridas fiscales, de lavado de dinero. ¿Dónde quedó eso? ¿Por qué los medios no dicen pío? ¿Por qué los denunciólogos y los influencers y estos periodistas que golpean la mesa y gritan y chillan en los medios digitales cuando tienen que señalar algún opositor político no han dicho pío sobre este tema? Porque realmente es una prensa que en buena medida y frente a este tipo de casos se vende. Es una prensa pautada, es una prensa vendida, que en un momento determinado hace el show para decir que es imparcial, algún momento sí le cuestiona, le critica alguna cosa al gobierno para cubrir su imagen, pero que en la práctica, cuando uno hace un seguimiento de los contenidos que producen y difunden estos medios de comunicación, siempre están del lado oficialista, porque les conviene estar de ese lado y porque ideológicamente la prensa comercial o la prensa privada es una prensa que defenderá la libre empresa y atacará cualquier tipo de mecanismo de redistribución de la riqueza o cualquier cosa que les huela a lo que antes en los 60 se llamaba comunismo y ahora se llama progresismo. Así que lamentablemente estamos abocados a los ciudadanos todos a no poder ejercer nuestros derechos de comunicación y de información con una prensa que en la gran mayoría de los casos, ya me podría cansar de contar y de ejemplificar, no realiza un buen periodismo. Hernán, para cerrar, yo quisiera, hay una lectura, digamos, sobre esto último, es decir, ¿qué va a pasar? Yo ayer preguntaba esto en el comentario, el tema del comentario mío de ayer era, o sea, preguntémonos qué va a pasar el momento, el día en el que se revele que el famoso relato del financiamiento del narcotráfico no era verdad, y nos remontamos al hecho de que quien sostuvo esa teoría era nada más y nada menos que el presidente de la República. ¿Qué es lo que debería pasar en esta sociedad el momento en que se demuestre que eso no es real, que no es verdad y que no se trataba sino de otra cosa que una noticia falsa, además promovida, difundida por el gobierno, pero además apoyada por los medios de comunicación? Bueno, tengo dos versiones. La pesimista, no pasará nada. Es decir, habrá otra cortina de humo que finalmente tape esta cortina de humo, porque esto es para mí una cortina de humo, que al gobierno le permite ganar tiempo, le permite atacar a la persona, digamos, al grupo social, al movimiento con quien debería estar sentado en la mesa de manera seria y técnica, negociando puntos que son importantes para, no sé, el 40% de los ecuatorianos que viven en situación de pobreza multidimensional. No pasará nada, esos mismos periodistas y el gobierno seguirán campantes, raudos, y estarán pensando qué nueva mentira inventarse para la siguiente ocasión. Desde una visión optimista, la ciudadanía debería pedir cuentas, o ya le ha pedido cuentas, digamos, a estos periodistas. La ciudadanía debería exigirle al gobierno a que también rinda cuentas y asuma su responsabilidad. El gobierno debería salir seriamente lesionado. Las disculpas públicas que deberían Carrillo, Lara, Lasso hacer al movimiento indígena y a todas las personas que de una u otra manera apoyamos la paralización nacional, porque yo me cuento entre ellas, estuve en la zona de paz, estuve apoyando en las tareas de alojamiento, de alimentación a estas personas que estaban en una de las universidades. Debería pedirnos disculpas, pero eso no va a pasar nunca, porque finalmente, lamentablemente digo yo en este sentido, Alexis, el poder olvida muy fácilmente los dislates y los excesos que comete, y no existe lamentablemente en nuestra sociedad todavía mecanismos que le permitan no solamente
que rinda cuentas de manera obligatoria a este gobierno. Lasso no ha ido nunca, ni creo que va a ir nunca, ni amarrado, creo, a la Asamblea Nacional cuando ha sido llamado a testificar. Ha sido llamado también a testificar en causas penales, nunca va, no se sienta en las mesas de negociación. Entonces es evidente que la ciudadanía no puede escuchar por boca de él una justificación, un pedido de disculpas, finalmente, o como debería ser en otras sociedades, por menos hay líderes políticos que presentan su renuncia. Aquí esto es imposible, la política se ha empobrecido a tal extremo que yo diría el cinismo es el que campea, y claro, simplemente se echará tierra sobre este escándalo hasta que venga el siguiente. Quiero agradecerle infinitamente al doctor Hernán Reyes, analista, académico, catedrático, por haber aceptado la invitación a este diálogo. Muy gentil, doctor. Gracias, Alexis, a usted. Pase muy bien.